Queridos hermanos, permítanme recordarles siempre de que estamos en una nueva arista de trabajo de la Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, que son las transmisiones en vivo. Nosotros estamos con un programa el día martes a las 19 horas, donde tenemos encuentros pastorales online para tratar el tema del domingo anterior al martes. Y los quiero invitar para que se suscriban a los canales de la Iglesia Ortodoxa, que son Facebook y YouTube, Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, para que puedan recibir la notificación en cuanto haya novedades en su teléfono, que es más rápido, ¿cierto? Así no tienen que ingresar a ninguna plataforma. También vienen muchas novedades, hermanos, porque es importante que ustedes se adhieran, ¿cierto? Participen de esto, porque vamos a tener a partir del domingo 25 de abril la Semana Ortodoxa online. Como no podemos juntarnos ni reunirnos, ¿cierto? Vamos a transmitir los oficios, un resumen del oficio con lo más importante, las lecturas, los cantos y también una pequeña reflexión, y todo esto va a ser en vivo, así que es necesario que ustedes estén suscritos a los canales de Facebook y de YouTube, con obviamente la campanita, con la suscripción y la notificación para que pueda llegar el aviso inmediatamente al teléfono y así no pierdan nada. Es importante que podamos, dentro de lo que permite la tecnología y la situación sanitaria, poder hacer nuestra Semana Santa, aunque sea de esta forma. Así que los invito a que se suscriban. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el domingo 18 de abril del año 2021 y ya estamos avanzando, ya estamos en el quinto domingo de la Gran Cuaresma, donde estamos celebrando a Santa María de Egipto, de quien vamos a hablar el martes en el encuentro pastoral online. Así que por favor sigan el programa. El santoral de hoy, 18 de abril, nos invita a recordar al santo justo Juan, que fue discípulo de Gregorio el Decapolitano. Y en realidad son tres santos importantes recordados, porque en el siglo IX, justo en el apogeo de la controversia iconoclasta, los destructores de los íconos, encabezados por León V el Armenio, que era un emperador y un furioso iconoclasta que mandó a destruir y a matar y asolar todo el mundo cristiano, diciendo incluso por propia boca de que si era necesario destrozar los huesos de aquellos que adoraron los íconos, había que hacerlo. Entonces, este santo que estamos recordando hoy día, que es San Juan el Justo, fue discípulo de Gregorio, que era abad del monasterio de Decápolis en Constantinopla, y junto con él se recuerda a José el himnógrafo y a Justo, que estamos hoy día también. Entonces estos tres héroes fueron grandes defensores de la fe en medio de la controversia iconoclasta, sobrevivieron a las torturas y a los castigos, y una vez que termina todo esto, Juan, el venerable Juan, se retira al monasterio de Jaritón, que está en Palestina. Ahí lo pueden ver ustedes, cerca de Belén, más conocido también como las Cuevas Antiguas. Cuando llega a ese lugar, él no menciona ni a su maestro Gregorio, ni a las luchas que tuvo que pasar por mantenerse en la fe, sino que guarda un silencio humilde, modesto, y finalmente termina su vida en grandes luchas espirituales, ascendiendo a grandes estadios de la fe y de la vida espiritual, durmiéndose en el Señor el año 875. La epístola para hoy día nos invita a leer la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, del verso 11 al 14, y el Evangelio, que también corresponde al quinto domingo de Cuaresma, nos invita a leer el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 32 al 45. Y comienza el texto de esta manera. En aquel tiempo Jesús tomó a sus 12 discípulos y comenzó a decirles las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a la muerte,
y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tenemos que inmediatamente anterior a este texto evangélico tenemos la transfiguración del Señor en el monte Tabor, con Pedro, con Juan, ¿cierto? Y se transfigura nuestro Señor mostrándonos esta gloria, esta gracia no creada, según Gregorio Palamas, ¿cierto? Este acceso que Dios permite que podamos ver a través de nuestros ojos humanos. Y es importante de que entendamos que no todo termina en la transfiguración, sino que es el comienzo de lo más importante que hemos venido a decir. Es decir, hoy día el Señor no solamente baja del monte de la belleza inconmensurable de la transfiguración, nos saca de esa belleza y nos dice: tenemos que ir porque tenemos que ir a Jerusalén. Hay algo mucho más importante que hay que hacer allá. Aquí no es el lugar, es allá donde tenemos que ir, y es por eso que vamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre sufrirá, el Hijo del Hombre será matado por manos gentiles y al tercer día resucitará. Entonces, nosotros que nos estamos aprestando para entrar en la Semana Santa, el día domingo 25 de abril, hermanos, es Domingo de Ramos, y entramos con Jesús a Jerusalén. ¿Qué estamos hoy día recibiendo? El aviso de que vienen cosas grandes e importantes que hacer. Tenemos que acompañar al Señor en esta semana fundamental y gloriosa para nuestra vida, porque nos pone al frente siempre la visión de la cruz para resucitar. La cruz siempre es para resucitar. La cruz no es para castigo. La cruz no es para el dolor. La cruz no es para tortura. La cruz del Señor se ha transformado en un instrumento de alegría, de triunfo, de victoria sobre la muerte, y es por eso que el que quiere resucitar tiene que ser crucificado. Entonces, nos aprestamos con el Señor en forma espiritual, ¿cierto? Preparamos nuestro espíritu, nuestro corazón, y aparece Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que sacan a Jesús de esta preparación, de este eje central, de esta visión, ¿cierto? De la pasión salvífica, y le dicen: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si estamos hablando aquí de estos dos discípulos, Jacobo y Juan, junto con Pedro, configuraban lo que se conoce como el círculo de hierro, el círculo íntimo de Jesús. Eran los apóstoles que tenían mayor cercanía con el Señor, y de hecho nuestro Señor en muchas oportunidades los toma a ellos, a diferencia de los otros tres discípulos, y hay eventos señalados en el Evangelio, como por ejemplo la transfiguración misma, la oración en Getsemaní y otros, donde ellos lo acompañan. Entonces aquí estamos hablando de discípulos que todavía, a pesar del paso del tiempo y de haber observado la obra del Señor, no entiende lo que está pasando, ni entiende lo que quieren pedir. Entonces ellos bajan de un nivel, ¿cierto? Como muchos de nosotros que bajamos de un nivel espiritual a un nivel mundano para pedir cosas que no nos atinge pedir, o cosas que no necesitamos pedir. La respuesta viene en labios de Jesús y dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del cáliz que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En definitiva, hay dos señales muy hermosas acá: el cáliz que yo beberé, obviamente que estamos hablando aquí de el cáliz de la Santa Cena, que es el pactos, el Nuevo Testamento, es el nuevo acuerdo, la nueva alianza que Jesús hace después de largos siglos de alianza antigua o Antiguo Testamento. Entonces este cáliz es la fuente de la vida, el cuerpo y la sangre de Cristo, del cual bebemos y del cual obviamente beberemos siempre, y la
el bautismo con que yo soy bautizado hace referencia al Señor a todo este periodo de la pasión y de la muerte que va a sufrir en la cruz, tal como muchos de sus discípulos también sufrieron este bautismo de sangre, ¿cierto? El martirio de dar testimonio de la fe al morir por la fe. Entonces, sigue la controversia humana. Todo esto es una controversia humana enfrentando a Jesús. Y la controversia humana, el conflicto sigue con los discípulos cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí tenemos claramente una ala de oposición y de resistencia al plan de Dios, ¿cierto? Los discípulos, por un lado, unos que piden algo que no les estaba permitido pedir, y otros que se resisten, ¿cierto?, a mirar las cosas de un punto de vista más espiritual, poniendo en foco la salvación, que es el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y el pilar fundamental de esta semana que viene, que es la Semana Santa, enfocada en la salvación del género humano. Entonces, resistencia y oposición están determinados exclusivamente por la falta de entendimiento. Vemos que Jesús muchas veces enfrenta a sus discípulos diciendo: todavía no entienden, todavía ustedes no perciben, todavía no se explica lo que está sucediendo, todavía estamos entendiendo las cosas, queridos hermanos, como nosotros queremos entenderla, con nuestros intereses personales, alejados completamente de la voluntad divina. De tal forma que eso que decimos siempre, muchas veces, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, es totalmente falso, y es una oración dicha en forma automática, sin reflexionarla ni pensarla. Cuando decimos hágase tu voluntad, tenemos que permitir que esa voluntad se haga. Y para que esa voluntad se haga, tiene que no hacerse mi voluntad, que muchas veces es subjetiva o parcial. Por lo tanto, los discípulos aquí están actuando humanamente, y el Señor los quiere llevar a otro plano de acción. El Señor Jesús los quiere llevar a otra dimensión de la relación. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, tenemos acá la máxima ad portas de la Semana Santa, de este plan de salvación, que es esa grandeza que tú estás buscando, ese reconocimiento social, ese reconocimiento de tus pares, esa alabanza que andas buscando, ese poder que estás intencionando en tu vida, no es sino solamente el espíritu de servicio y el espíritu de servidumbre de ti hacia tu entorno, completo, sin discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque lo mismo hacen los que se enseñorean de las naciones, que ejercen potestad, ¿cierto? Ejercen poder. Y hoy día hemos visto a través de la historia, siempre es así, pero hoy día más que nunca se ha visto esto del poder temporal, ¿cierto? Como una potencia subyuga a otra, como un país domina a otro, con diferentes medios, con diferentes herramientas, con diferentes estrategias para anular la presencia del otro. Y el mensaje del Señor es que anules tu presencia, que anules tu vida, para que en tu vida aparezca la presencia del Señor. ¿Cómo? Como un siervo obediente, un siervo fiel, que está al servicio de todos sus hermanos. Y en definitiva, compararnos o tratar de compararnos o de asemejarnos al Señor en esto de que Él ha venido para servir y no para ser servido. En la medida que podamos incrementar nuestro espíritu de servicio y nuestro espíritu de cooperación sinérgica con los hermanos, vamos a ser capaces de imitar no solamente al Señor en su predicación, sino que también en su obra, y más allá que en su obra, en aquello que ha realizado por todos nosotros, que es caminar hacia Getsemaní, de Getsemaní a la cruz, y de la cruz a la resurrección, para darnos vida eterna y en forma gratuita a todos nosotros. Seamos, hermanos, reflejos del Señor,
imitemos a Jesús no solamente en sus palabras, que es muy importante, sino que también en su obra real. ¿Cómo nosotros hacemos de verdad esto de que el Evangelio ilumina mi vida y no es un libro de mi biblioteca o una hermosa obra de arte puesta sobre un arrimo, sobre un atril en mi casa, iluminado con bella iluminación, sino que es vida, es realidad, es totalmente tangible? Es decir, el Evangelio yo lo traduzco en mis actos con mi gente, siendo el siervo, siendo el servidor, siendo quien es aquel que satisface toda la necesidad de todo su entorno y sirviendo a todos por igual, con misericordia, con amor y con la alegría del Señor. Vamos a iniciar la Semana Santa la próxima semana. Espero que todos puedan participar y podamos caminar con el Señor en esta obra maravillosa que es la redención, porque al final del cabo el Señor viene a dar su vida en rescate por muchos. Si somos capaces de dar nuestra vida en forma real, vamos a poder imitar al Señor, porque hemos venido a servir y no a ser servidos. Que Dios te bendiga.